de las buenas noticias. México se coloca sobre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Estamos entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. 2. México, primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con mayores incrementos a los salarios desde 2018. Tercero, México con la segunda tasa de desempleo más baja de todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo detrás de Japón. 4. Récord histórico en empleos formales en junio de 2026, con 22.779.704. 5. Salarios de cotización más alto de la historia, con 669 pesos diarios, 6.4% por encima del año anterior. 6. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839.000 millones de dólares, cifra histórica. Seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. 7. México vende más al mundo. Las exportaciones alcanzaron el récord histórico de 723.000 millones de dólares. 8. En abril de 2026, la inversión fija tuvo un crecimiento de 5.1% respecto al año anterior. 9. El indicador mensual de consumo privado creció 2.1% respecto al año anterior. 10. La actividad económica mantiene una tendencia creciente y alcanza un nuevo máximo. 11. La actividad industrial repunta en abril y alcanza su mayor nivel desde octubre de 2024. Y 12. La inflación sigue bajando, llegó a 3.6%, su menor nivel en 8 meses. Ese es el segundo piso de la cuarta transformación. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, sobre quién. A ver, vamos sobre el tema aquí. Ahorita vamos atrás. Sí. Buenos días, Presidenta. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Algo que me sorprendió mucho y pues no se vio en este momento de las buenas noticias de la economía mexicana es la venta de automóviles nuevos. También. En el primer semestre aumentó 5.1%. Mi pregunta sería aquí, la política económica de su administración, ¿le está apostando más al mercado interno o seguimos con esto de pues exportar y un crecimiento? Son las dos. El Plan México lo que busca es producir más en México. Ese es el objetivo y el bienestar de las y los mexicanos. Y estos indicadores muestran que estamos produciendo más, tanto para el mercado interno como para las exportaciones. En automóviles, aún con el arancel que puso Estados Unidos a los vehículos, pues están exportando cerca de 4 millones de vehículos al año. Para el mercado interno es alrededor de 1.5 millones de vehículos. O sea, lo que exportamos es más del doble de lo que se compra en México. Pero es importante porque en los últimos años había crecido mucho la importación de vehículos. Entonces la venta tiene que ver principalmente con los vehículos producidos en nuestro país, alguna parte importados, pero la producción también nacional. En una siguiente pregunta, muchas están en las redes sociales y analistas que esto del TEMEC que se revise anualmente va a influir en las inversiones porque no se puede planear. Y yo creo que hay aquí una equivocación, ¿no? O sea, esto
¿seguirá funcionando el Plan México? O sea, ¿es una buena alternativa aunque se revise cada año el TEMEC? Esa es una decisión que tomó Estados Unidos, eso es lo primero que hay que decir. La tomó para México y para Canadá. No es que porque han estado diciendo que porque los índices delictivos, que por cierto el próximo martes presentamos y hay una cifra histórica para junio de 2026 en la reducción de homicidios, muy importante. Pero bueno, dan distintos argumentos como si hubiera sido un castigo al gobierno de México. No, es una decisión del presidente Trump para Canadá y para México relacionada con una visión proteccionista de su economía. Por eso inició su gobierno con aranceles a todo el mundo. En el caso de México, el tratado se mantiene como estaba establecido por los próximos 10 años. Así estaba, se mantiene por los próximos 10 años. Lo que puede ocurrir en los próximos 10 años es que los 3 países nos pongamos de acuerdo para alargarlo otros 16. En cualquier momento puede ocurrir eso. En este momento, en 2026, que es la revisión de 6 años que planteó el tratado por escrito, a los 6 años se tenía que revisar. Estados Unidos dijo, en este momento no nos interesan los 16 años, solamente 10. Y el tratado especificaba que si son 10 años y no se renueva 16, tiene que haber revisiones anuales. Eso está establecido en el tratado. Nosotros creemos que la revisión más importante es esta, la de este año. Porque una vez que lleguemos a un acuerdo con Estados Unidos, pues más bien el objetivo, si se mantiene lo de un año, porque también puede cambiarse a los próximos 6 años, no necesariamente es algo definido fijo. En todo caso sería la revisión del cumplimiento de lo que acordamos este año. Entonces no hay incertidumbre. Por supuesto que nosotros lo que queríamos era 16 años. Dado que el gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años, pues hay que ponernos de acuerdo en estos 10 años cómo va a continuar el tratado. Y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16, aunque sea dentro de 4 o 5 años, porque la integración económica es enorme. Nada más las empresas IMEX, que son aquellas empresas que importan y exportan, lo que llamábamos la maquila, que ya no es esta maquila de exceso de mano de obra para ciertos sectores, sino que ya a través de este esquema IMEX se fabrican partes de robots, se fabrican turbinas de avión, es decir, es una ingeniería mucho más especializada. Son alrededor de 3 millones de empleos, nada más vinculados con la industria IMEX, directos, sin considerar los empleos indirectos. Está tan integrada en nuestra economía que aún con las tarifas, con los aranceles, seguimos exportando más a Estados Unidos y estamos comprando más también de Estados Unidos. Somos el primer país comprador de productos de Estados Unidos. Esto se lo he dicho al presidente Trump en las llamadas que hemos tenido. Es decir, hemos dejado de comprar de Asia, sobre todo con los países con los que no tenemos acuerdo comercial, y estamos comprando más de Estados Unidos. Y también estamos vendiendo más a Estados Unidos. Esta integración económica que se ha dado por los últimos 30 años, pues es muy difícil romperla. Eso no quiere decir que nosotros no miremos también a otras regiones del mundo. Entonces también estamos en eso. Ayer se aprobó la actualización del tratado con Europa, en Europa, en el Parlamento Europeo. Entonces ya se aprobó y seguimos avanzando con la relación con otros países. Pero esta visión pesimista que se quiere dar, pues no es tal, porque miren nada más los resultados. Y tenemos que competir como región con China, ¿no? Sí, pero somos el principal socio comercial durante un tiempo muy
importante, el principal socio comercial de Estados Unidos fue China. Ahora con todo y el arancel a vehículos, acero y aluminio, seguimos siendo el primer socio comercial de los Estados Unidos. En una última pregunta, ¿cómo va la captación fiscal en este año? ¿Tenemos buenas noticias? Va bien, va similar a la recaudación del año pasado, que fue muy buena. El año pasado fue excesivamente buena. Y este año pues vamos en un ritmo más o menos similar al del año pasado. Muchas gracias. Gracias. Hubo, hay que decir que aduanas, por ejemplo, se está recuperando ahora porque hubo mucha importación en diciembre por aranceles que nosotros pusimos a países con los que no somos socios. Entonces aprovecharon para importar mucho en diciembre. Y ahora ya en mayo, junio, se está repuntando la importación de muchos artículos. Bueno, vamos de este lado, a ver. Buen día, Presidenta Sheinbaum. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. No me pongo de pie para no absorber el tiro de las cámaras. El día de ayer se revelaron declaraciones del ex embajador Ken Salazar en una entrevista donde declaró, y cito textual, que él no tenía ningún conocimiento ni información que apuntara a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuviera pactos con los narcos, y de eso continúa asegurando que lo respetaba. Esto en una entrevista que le cedió a Jorge Ramos el día de ayer. No hay forma cierta de saber si ocurre el mismo día o es pregrabada, pero en la coyuntura de las declaraciones e información que suelta el gobierno federal el día de ayer, justamente en este mismo espacio, su opinión sobre las declaraciones del embajador, pues que contradice, de hecho, lo que escribe en su propio libro con la fuente del presunto susurrador, que por cierto, sin mencionar el nombre, tiene un perfil muy interesante. Este presunto susurrador, como él lo llama, lo caracteriza como un empresario que antes apoyaba a López Obrador y ahora ya no. A esa parte no me la... Viene en el libro. No la capté. Sí, sí. En efecto, tienes razón. Hace unos días salió en el periódico Reforma un resumen, según esto, del libro de Ken Salazar, que todavía no está publicado, hasta donde entiendo, ¿no? Todavía no se puede adquirir. Hasta finales de julio. Pero según esto viene un adelanto donde, a ver, no sé si tienes ahí lo que salió en Reforma, que dice el libro de Ken Salazar. Teme AMLO que hable el Mayo. Eso lo dice Ken Salazar en su libro. Sin embargo, ¿cuál es su fuente? La que tú dices, un empresario del que no quiere decir su nombre. Y ayer sale publicada una entrevista que en efecto no sabemos si fue hace unos días, creo que el 3 de julio creo que fue cuando salió la entrevista, y ayer se movió mucho en las redes sociales, en donde le dice, no sé si la tienes ahí. Bueno, sobre eso en el libro usted cita a una persona que supongo que la traducción es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador, y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo, y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones. Todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación.
pero ahí es donde se para ese capítulo. La entrevista se publica hace 18 horas a partir del día de ayer. Nueva manera de perfecto. contexto. Qué bueno que lo aclaras. Permítame insistir sobre este perfil, diría el clásico, suponiendo sin conceder que fuese cierto lo que menciona relacionado a la fuente del señor Ken Salazar, un empresario que antes apoyaba al presidente López Obrador y ahora no, y que particularmente esta fuente se encarga de proseguir con la narrativa de narcopresidente al embajador de los Estados Unidos. Pues está para asumir de quién se trata, presidenta, ¿no? Bueno, que cada quien saque sus conclusiones de quién se trata. Es como las probabilidades son muy pocas de que sea muchas personas. Todos estamos pensando en una. Lo que es importante aquí, porque nosotros ayer dijimos, aunque el ex embajador plantea otra cosa, que se le mintió al gobierno de México en su momento. Y la prueba es la exposición del avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de dos miembros del cártel organizado, de la delincuencia organizada, del cártel de Sinaloa a Estados Unidos. Y ayer Rosa Isela presentó claramente cómo fue este proceso. ¿Qué argumentos adicionales podemos dar aparte de la declaración de Ken Salazar hoy, relacionado con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador, en particular con este grupo delictivo? Pues la detención de Ovidio Guzmán, la detención de muchos otros que estaban vinculados con este cártel. ¿Qué diferencia tiene con los gobiernos anteriores? Pues que durante el gobierno de Fox se fuga de la cárcel el Chapo Guzmán en el 2001 y no es detenido hasta el 2014, que por cierto se vuelve a fugar y lo vuelven a detener. Pero del 2001 que se fuga de la cárcel al 2014 no hay detención de él. Y además está ya la sentencia García Luna, en donde el propio jurado de Estados Unidos dice claramente que había vínculos y recibía dinero de ese mismo grupo delictivo García Luna, que fue con Fox el titular de la Agencia de Investigación Criminal y con Calderón su secretario de Seguridad. Entonces es la declaración de Ken Salazar relacionado con esto del ex embajador y al mismo tiempo pues todas las detenciones que hubo en el periodo del presidente López Obrador de personajes de este grupo delictivo. Notorio, público. Correcto. Presidenta, moviendo de tema. Pero eso sí, el narcogobierno, narcocandidata en su momento, todavía ahora está todos los días en esta campaña sucia. Campaña negra, campaña pagada, con mucho dinero para desacreditar a nuestro gobierno y al gobierno del presidente López Obrador. Pero no tiene absolutamente ninguna base, al contrario, los resultados que tenemos en seguridad pues son enormes. Presidenta, en un segundo tema, hay agravios que uno deja pasar como nación, como pueblo, pero hay otros que honestamente merecen respuesta. Y en el caso de este personaje que profiere el agravio, pues aparte tiene toda una red bastante interesante de desenmarañar. Me refiero a Eduardo Feynman, periodista argentino, que el día de ayer
bueno, fui muy generoso con lo de periodista, la verdad. Este argentino, Eduardo Feynman, por cierto, filopartidista de Javier Milei, y respaldado por la agencia Atlas Network, que es justamente la que genera la guerra digital de narcopresidente, narcoestado y demás, revela y dice en un programa de radio que los mexicanos somos detestables como pueblo, como nación. Ese mismo periodista fue el que dijo. Correcto. Que, bueno, no sé. Adelante, adelante. Que justamente, de hecho, el primero que lo dice, no lo había quedado como un trascendido de redes sociales, pero el primero que lo oficializa en un medio de comunicación, asegurando que él había hablado con elementos del equipo ecuatoriano de fútbol, habían sido amenazados por cárteles mexicanos para que así se diera la derrota de Ecuador en el Estadio Azteca. No menciona que pues le llevamos ganando a Ecuador los últimos 40 años, no sé si desde esos entonces el supuesto cártel los había amenazado, ¿verdad? Bueno, Eduardo Feynman, adicionalmente, como si fuese poco, además de pertenecer a Atlas Network, de ser un engranaje dentro del gatillerismo mediático de Argentina, pues también es uno de los aliados de Ricardo Salinas Pliego y promotores también de la agencia de La Derecha Diario, y concluye esta cita de verborrea de odio a la altura de su papel nefastérrimo, asegurando que los mexicanos le tenemos envidia a argentinos como él, presidenta. A ver, ¿cómo se llama otra vez? Eduardo Feynman. Eduardo Feynman. Una persona, porque no sé si podemos catalogarlo como periodista, que inventa, porque así tal cual inventa, que el equipo ecuatoriano había recibido amenazas de algún grupo del crimen organizado para que no ganara el partido con México. Primer problema. Bueno, y aparte, eso que pone en un mensaje lo comparte Salinas Pliego en su cuenta. Pues eso sí.